Hermanos, muchas gracias. Estamos en Hechos capítulo 8, bajo el tema general del capítulo 8, movilizándonos en el servicio a Dios. Movilizándonos en el servicio a Dios. Ahora vamos a observar en esta mañana de los versículos 8 al 25. Por favor, hermanos, les invito por favor a ir ahí a los versículos 8 al 25. Hechos capítulo 8, ahora veremos, bajo el tema general, movilizándonos en el servicio a Dios, que hay que hacerlo con un celo evangelístico. Hemos emprendido, hermanos, el estudio del capítulo 8 de Hechos bajo el tema, como ya lo mencioné, movilizándonos en el servicio a Dios. Y como ya hemos mencionado en la introducción a nuestro estudio hace varias semanas, la única forma de movilizarnos para servir a Dios es mediante el desarrollo de un celo. Es casi imposible que seamos motivados a actuar de manera dinámica en el servicio de Dios si no tenemos un celo por el Señor y por su obra. El celo se define como un interés ardiente y activo por una causa, por una persona. Y es peculiar cómo lo define un diccionario secular. Dice y lo define de esta manera, diciendo el diccionario de Oxford, así dice: el celo es ese movimiento ardiente que se hace especialmente por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Así que identifica al celo con algo que tiene que ver con las cosas espirituales. Pero también podemos añadirle a esta definición de celo lo que la misma palabra del Señor nos habla respecto a esto. La misma traducción o la misma raíz de la palabra celo del griego viene de la misma fonética, celos, con Z, y significa simplemente hervir, de tal forma que podemos decir que el ardor que se siente por las cosas de Dios y por su persona siempre estará acompañada de una acción consecuente a ese ardor. No hay celo si no hay acción. Cuando uno tiene celo por alguna cosa y solamente habla, dice, pero no se mueve en esa acción, entonces no hay celo. En realidad no existe tal celo. El celo está en conjunto de lo que uno dice, de lo que uno arde, pero a la vez también en la acción. De tal forma que podemos decir que el ardor que se siente por las cosas de Dios y por una persona siempre está acompañada de una acción, y es imposible que alguien tenga celo por Dios o por su obra y que no se mueva en ese sentido a servirlo, a honrarlo y a cumplir lo que Él demanda. Al inicio de este capítulo observamos que la manera como Saulo de Tarso estaba sirviendo a Dios era con un celo equivocado. Era un verdadero celo, sí era un celo por Dios, pero su celo era equivocado. Ahora, era tan verdadero que él no se quedó solamente con el sentir, sino que él se movilizó según su percepción de servir a Dios a hacer lo que él pensaba. Este celo estaba basado en un alto sentido del deber, no le importaba lo que tuviera que hacer, como por ejemplo matar o hacer sufrir a los creyentes a fin de que blasfemaran el nombre de Jesucristo, y al hacerlo él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Pero también el celo de Saulo de Tarso estaba equivocado, porque él quería resguardar a toda costa y a toda forma las tradiciones de sus padres, como él mismo nos lo menciona en Gálatas 1:14, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Más celoso. Así que, ¿qué es lo que diferenciaba a Saulo de Tarso de todos los demás líderes religiosos? ¿Qué es lo que diferenciaba a Saulo de Tarso como un fariseo, miembro del Sanedrín, un príncipe del pueblo de Israel, de los demás 70 varones que estaban dentro de ese Sanedrín? ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el celo que tenía Saulo de Tarso. Porque los demás se enojaban, se enfurecían, decían, maldecían cualquier otra cosa, pero no se movían. Sin embargo, Saulo sí. Él se movió según su apreciación
del servir a Dios, lo que significaba, se movilizó y comenzó a moverse de tal manera que arrastraba a creyentes y los llevaba para que lo blasfemaran y para que fueran condenados. Él se movilizó en ese celo. Así que aquí hay una gran, diríamos, un gran ejemplo de lo que es el celo. El celo no simplemente es decir, sino el celo debe ser algo que nos movilice. En otra forma, de otra manera, simplemente podemos decir, hermanos, que no es celo lo que algunos dicen tener por la obra de Dios y por su persona. Ahora, eso es lo que hacía Saulo de Tarso, en un celo equivocado. Estamos viendo ahora, desde la semana pasada, que si el celo se requiere para servir a Dios y movilizarnos, entonces ese celo correcto debe ser el celo evangelístico. El celo evangelístico, lo cual tuvieron los creyentes de Jerusalén que fueron esparcidos y que por motivo de su fe en Jesucristo tuvieron que salir de Jerusalén, siendo perseguidos por Saulo, quien había organizado toda la persecución en contra de ellos, no solamente en Jerusalén, sino incluso se movilizó tanto Saulo que fue a las regiones aledañas y fuera de la jurisdicción que tenían los judíos, es decir, fue al extranjero mismo, y eso solamente se manifestó en el hecho de que por donde quiera que ellos, los creyentes, eran esparcidos, anunciaban el evangelio de Jesucristo. Donde quiera que iban, anunciaban el evangelio de Jesucristo. La persecución de los creyentes hizo manifiesto el celo verdadero de estos creyentes. Ahora, uno pensaría que si ellos estaban huyendo de la persecución por predicar a Cristo, lo menos que deberían de hacer era ir dejando rastros posibles de su presencia en algún lugar. Pero eso era imposible para ellos. ¿Por qué? Por su celo. Era imposible. Si estaban siendo perseguidos, pues lo más ideal es que se fueran, no hablaran, no dijeran, no evidenciaran dónde estaban, pero era imposible, porque por donde quiera que iban dejaban rastros de que allí estaban ellos. Iban predicando el evangelio a todas las personas por donde se cruzaban y por donde ellos iban, porque no podían dejar de decir lo que ellos creían, así que no les importó su propia seguridad. Ellos tenían que aprovechar la oportunidad de ir circunstancialmente por todas partes y así dando el mensaje de Jesucristo. Ahora, déjeme expresar algo que aun cuando lo vimos de manera muy rápida, quiero remarcar en esta mañana, antes de introducirnos a la parte B de nuestro estudio en cuanto al celo evangelístico. Esta parte, Helen, puede mantener esta mientras no haya textos ahí para que se mantenga la parte de lo que vamos a referirnos en esta mañana. La parte B de nuestro estudio en cuanto al celo evangelístico y que debemos de tener mucho cuidado es precisamente respecto a una fe falsa. Una fe falsa. La semana pasada comenzamos a hablar del celo evangelístico y dijimos, y hay que reconocerlo, que a nuestra iglesia le falta el celo evangelístico. Tenemos que reconocerlo. Y hablo como iglesia en conjunto, en el carácter de la iglesia que representa, pero también hablo de manera individual a los creyentes. Cada uno de nosotros. Nos hace falta ese celo evangelístico. Y algo que lo vi de manera muy rápida, pero en este momento quiero remarcar en esta mañana, es precisamente en el hecho mismo de que en esa falta o falla que tenemos como iglesia y como miembros en particular, por ese celo evangelístico, por ese celo evangélico, existe algo que debemos de cuidarnos. Ahora, lo que no remarqué de manera muy fuerte la semana pasada, porque era el inicio de todo esto, es decirle lo siguiente, hermanos: todo verdadero creyente, todo verdadero cristiano experimenta el celo evangelístico de una manera primigenia, pero también primitiva. El celo evangelístico es una marca de todo verdadero creyente. Esa es la marca de todo verdadero creyente. Pero ese celo evangelístico es primigenio y también es primitivo. Déjenme explicarse a qué me refiero. Es decir, cuando una persona cree en Cristo, existe como indicativo de su nuevo nacimiento el deseo innato de poder compartir a Cristo. Esa es una marca innata del nacimiento espiritual.
Así como sabemos que un niño está vivo porque al salir del vientre de la madre pega el primer grito, primer lloro, indicativo de que está vivo. Si no llora, si no grita en este momento, algo está pasando y tienen que hacer algo rápidamente, ¿verdad? Pero el primer indicativo que busca un médico en este momento o quien está atendiendo el parto es que llore, que grite en ese momento. Pero si no lo hace, hay un indicativo de que algo está sucediendo. Ahora, el indicativo primario de un nacimiento espiritual es el deseo inmediato de querer compartir a Cristo. Una vez más se los digo, hermanos, porque si quizás usted se distrajo por no querer oír esta verdad, se la vuelvo a repetir otra vez. El indicativo primario de todo aquel que ha nacido de nuevo es un deseo inmediato de compartir a Cristo. Esa es la parte primigenia del celo evangelístico. Esa es la parte primigenia. Vean lo que algunos cristianos experimentaron de inmediato. En Lucas 8, 38 al 39, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ¿cómo? ¿Escondido ahí entre las calles, entre la gente? No, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Escúcheme bien, hermanos, por favor, una vez más. Óigame. Esta es la señal inmediata de uno que ha nacido de nuevo. Quiere compartir a Cristo, desea compartir a Cristo. Lo que ha experimentado en ese momento de su vida no es cualquier cosa. No es un proceso de convencimiento en el cual poco a poco te fuiste convenciendo de una verdad, de tal manera que no hubo un cambio drástico o no hubo una circunstancia en tu vida donde marca un antes y un después. No es así. Un verdadero creyente tiene una transformación radical de la vida que no le permite seguir siendo el mismo, pero que de inmediato, de manera primigenia, manifiesta queriendo contárselo a alguien, decírselo a alguien. En Marcos 1, 43 al 45, dice: entonces les encargó rigurosamente y les despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora algunos dirán: bueno, eso fue porque fue sanado este leproso. Claro, pero su encuentro con Jesús no podía dejarlo así y tenía que decir quién fue el que lo hizo, cómo su cambio radical fue llevado a cabo por un hombre llamado Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 40, 41 y 45 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Fue inmediatamente a decirlo. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Versículo 45 dice, es el 45, muy bien. Así que ellos fueron inmediatamente y hablaron de Jesús, lo que habían experimentado en ese momento. Ahora, el mismo apóstol Pablo, que era un persecutor de la iglesia, él mismo creyó en Cristo. Su primer impulso fue testificar de Cristo. Hechos capítulo 9, versículos 19 y 20 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y la gente se confundía, porque apenas unas horas antes andaba persiguiendo a los cristianos y blasfemando en el nombre del Señor, y ahora, después de su encuentro con Jesús, se esforzaba por predicar a Cristo. Ahora, no solamente la razón, hermanos, de lo que la Escritura dice que es la base fundamental de todo lo que creemos, sino porque la experiencia personal también lo evidencia. Una vez que has conocido a Cristo, tu primer impulso, ese impulso primigenio, es compartir a Cristo.
Es decir, una vez más vuelvo a decir, hermanos, esta es la señal innata de un nuevo nacimiento. Ahora, también hay que reconocer que ese compartir a Cristo inicial es primitivo. Y con ello quiero decir que es algo rudo y tosco. Nuestra forma de compartir a Cristo es algo ruda y tosca. No sabemos exactamente cómo, pero de inmediato queremos compartir a Cristo y comenzamos a hacerlo a veces de manera ruda y tosca y comenzamos a golpear a la gente y a tirarle y a decirle cosas respecto a sus ídolos y a su religión y cosas como estas, porque nos enardece el ver esto. Yo recuerdo los primeros días de conversión de mi padre, cómo él hacía de pronto que la gente ya ni se acercara a él, porque les decía respecto a todo lo que ellos creían y cosas como estas, y de pronto ya la gente se alejaba de él, pero era una manera ruda y tosca de querer testificar de Cristo. Por otro lado, también recuerdo a mi madre yendo por las calles sola sin que nadie le dijera, ni sabía cómo hacerlo, pero comenzar a hablar acerca de Jesucristo de manera no muy, quizás muy entendida, pero trataba de compartir a Cristo. Y me recuerdo a mí mismo, después de los 12 años de creer en Cristo, como intentaba yo también con mis abuelos, mis amigos, tratar de hacerlo y no lo hacía de manera correcta y adecuada. Ese primer impulso innato de un creyente es también un poco rudo y tosco. Recuerden ustedes a Apolos. En Hechos capítulo 18, versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Todo creyente debe sufrir un proceso a fin de mejorar la manera de exponer el evangelio, de entender más correctamente el camino del Señor, porque Apolos lo que hacía era predicar y hablar de Cristo, pero no lo hacía tan correctamente. Por eso Priscila y Aquila, cuando lo escucharon, dijeron, no es así, y no deberías de hacer esto, y no deberías de hacer tal cosa. Así que les pusieron más exactamente el camino de Dios. Así que esperamos que cuanto más pase el tiempo, ese compartir a Cristo sea más correcto en mensaje y también en actitud. Pero aquí está la parte que les quiero decir, hermanos. Lamentablemente, ese primer amor se va diluyendo, se va bajando, se va perdiendo. Ese primer amor, ese deseo innato de compartir a Cristo, ya sea, no importa de ruda o tosca, de pronto se va perdiendo en muchos. Y eso es precisamente lo que acusa Cristo a la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis 2:14 le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Es 2:14? Sí, ¿verdad? No sé si al final has perdido tu primer amor. Perdón, hermanos. Si él me ayuda a buscarlo ahí donde está 2:4, sí. Ahí le puse un 1 de más. 2:4, perdón. Dice, lean conmigo, dice, pero tengo contra ti. Ahora vean lo que le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia. En el versículo anterior, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es una iglesia con un entendimiento y un conocimiento teológico importante, ¿verdad? Los has tenido ahí con paciencia y trabajado y con amor y todo ello, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que ese deseo innato, ese celo evangelístico primigenio y primitivo también se diluye, se va perdiendo con el tiempo.
Pero también le dice el Señor Jesucristo, ¿cómo lo pueden recuperar? ¿Cómo es que pueden recuperar este primer amor? Dice en el versículo, los que siguen, ahí mismo en Apocalipsis 2:4 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Las primeras obras, arrepiéntete de eso, de cómo has diluido ese deseo que tenías innato y haz las primeras obras. Así que se puede recuperar ese primer amor si hacemos las primeras obras. Así que la única forma de recuperar el fervor evangelístico, el celo evangelístico, es comenzar de nuevo, hermanos, a testificar, a ser parte de un programa de evangelismo, a dejar de ser solamente un asistente o un cristiano miembro de esta iglesia con carácter honorario. Debemos comenzar a movilizarnos, comenzar, hermanos, a trabajar por el cuerpo de Cristo, no necesariamente buscando aquí algún servicio dentro de la iglesia o algún ministerio, que bueno sucederá de acuerdo a los dones, pero todo creyente tiene que comenzar a recuperar el celo evangelístico. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Poniéndose toda la noche y todos los días a orar y ayunar? No, haz las primeras obras. Comienza a testificar de Cristo. Comienza a testificar de Cristo. Hagámoslo. No es fácil volver a empezar. No es fácil. Pero comienza a hacerlo. Comienza mañana a llevarles un folleto a la gente con la que te relacionas. Digan, léalo ahí en el momento de la comida, del lunch, lo que hagas. Lee esto. Comienza a hacer algo. A movilizarte. Porque la única manera de recuperar el celo evangelístico, esa es la única forma. Comienza a evangelizar. Haz las primeras obras. Y dejemos de ser, hermanos, asistentes y miembros honorarios de esta iglesia. Ahora ya vimos los elementos de ese celo la semana pasada. Vamos a ver ahora cómo es que en la práctica de ese celo evangelístico también puede haber frustración. Cuando uno comienza a practicar el celo evangelístico puede haber frustración, incluso podía desanimarnos y volvemos otra vez a la misma situación de no querer evangelizar. Si no entendemos bien la obra soberana de Dios en la salvación, podríamos nosotros mismos comenzar a frustrarnos, porque si descansamos solamente en nuestro puro esfuerzo, podríamos incluso hasta autoengañarnos diciendo que toda la gente a la que le hablamos y que dicen que están creyendo son verdaderos creyentes. Pero ten cuidado, no te apresures. Ni creas que en realidad lo son tales personas, tampoco niegues el hecho de que puedan serlo, porque mientras no se vea el fruto de la salvación en una persona, ahí tendríamos que dudar, pero no podemos verificar todos nosotros de esa manera inmediata a alguien que dice creer y no se ve el fruto, pero no, como no lo ves, no podemos estar con ellos todo el tiempo. Sin embargo, a menos que sea evidente que la fe que dice que tiene es falsa, y eso sí se puede evidenciar, entonces deberíamos tener nuestras reticencia a una persona que dice que es creyente y salva o que es cristiana. Así que si podemos evidenciar la fe falsa, eso podría ser un indicativo de que una persona no es creyente. Y eso es lo que nos va a ocupar esta mañana, porque en ese celo evangelístico, precisamente Felipe, en el celo evangelístico que comenzó a desarrollar junto con la iglesia o los que eran esparcidos, precisamente se encontró con un caso que es un tanto y un poco confuso, y lo vamos a ver en esta mañana. Versículo 9, por favor, hermanos. Estamos en Hechos, capítulo 8, versículo 9. Yo voy a leer el 8 y luego ustedes comienzan a leer el versículo 9, por favor, hermanos. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Estamos hablando de Samaria. Sigan. Muy bien, está ahí. Este es el caso muy especial, hermanos, de la fe falsa de una persona. Es el caso especial de un hombre que aparentemente creyó. Ahora, lo que voy a decir aquí, hermanos, a partir de este momento, en este lugar, no es para que usted tenga duda acerca de su propia salvación o de aquella fe que dijo usted depositar en el Señor Jesucristo. No es para eso, pero sí también es para que de alguna manera, de alguna forma, el Señor redarguya nuestros corazones, por si quizás la fe de algunos sea una fe falsa.
Y aquí encontramos el caso muy especial de un hombre que aparentemente creyó, pero que resultó en ser falsa su fe. Este hombre era Simón el mago, así era llamado porque ejercía la magia en Samaria. Pero en realidad era un engañador, engañaba a la gente de ese lugar. La magia, como es mencionada casi siempre en la Escritura, en la Biblia, siempre está asociada con prácticas ocultas y de alguna manera malignas o satánicas. Cualquier aparente poder que este Simón ostentaba tener, por supuesto que no era de parte de Dios. O era un engaño, un vil truco, o venía del diablo mismo. Pero como es común, la gente sin un discernimiento espiritual es fácilmente atrapada en esas cosas. De tal manera que no pueden distinguir la obra de Dios ni las obras del diablo. Eso sucede muy, muy comúnmente. En la gente que no tiene el discernimiento espiritual, no pueden distinguir las obras de Dios ni las obras del diablo. Vean precisamente versículos 10 y 11 lo que sucedió. Versículos 10 y 11 dice, lean conmigo. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Y le estaban atentos, pensaban, oh sí, el gran poder de Dios. Aquellos artes, aquí llamada arte o artilugio que hacía, truco aparente, en todo este caso, les engañaba y la gente decía, oh, qué gran poder de Dios. Ahora, sin desviarme mucho, pero porque no es el tema, pero esto sucede en muchos grupos pseudo evangélicos. Muchos grupos pseudo evangélicos. Aparentemente las obras que se hacen ahí, que son extraordinarias, no alcanza mucha gente a distinguir lo que es la obra de Dios y la obra del diablo. Y le llaman a eso obra de Dios. Y dicen glorificar a Dios por eso. La mayoría de los grupos carismáticos llegan a un punto, hermanos, donde hacen obras que uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿O cómo pueden ustedes catalogar esto como obra de Dios? El desorden establecido dentro de una congregación. Las formas donde dicen que el Espíritu Santo les toma y les lleva a un éxtasis en su vida, es tan ridículo y a veces tan equivocado y grosero lo que dicen hacer o lo que hacen, que uno no puede catalogar eso como la obra de Dios, sino como la obra del mismo diablo. Es terrible lo que sucede en muchos grupos como estos. Y la gente que está allí no puede discernir y son engañados de esta manera, como sucedía precisamente con esta gente. Así que es muy difícil. La gente de Samaria creyó, pero también lo que pasó con todo esto, hermanos, lo que sucedió, creía en este hombre diciendo que era el gran poder de Dios. Ahora, es precisamente en ese entorno que llega Felipe y comienza a predicar el evangelio, y aquí hay una distinción del mensaje. Hay una gran distinción del mensaje en todo ello. Vean el versículo 12 y 13, ¿qué sucedió cuando llega Felipe? Versículos 12 y 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La gente de Samaria creyó, hermanos, pero también creyó el que los engañaba. Y hay aquí dos expresiones de la fe. La de los samaritanos, que oyendo a Felipe el mensaje del evangelio creyeron y se bautizaron, y la de este hombre engañador. Está en contraste. Creyeron ellos y también creyó este Simón el mago. Allí estaba él también se bautizó, y se alude a él como que también creyó. Ahora, es muy difícil, hermanos, es muy difícil distinguir en este relato la diferencia entre una fe real y una fe falsa. Y también en nuestras congregaciones es muy difícil, y no lo sabríamos nosotros. Si el relato hubiera quedado aquí, uno diría, qué tremendo relato, aún hasta este hombre engañador
que ponía y tenía en prisión de las almas aquella ciudad, creyó y se convirtió y se bautizó y se mantenía atónito ante todo lo que sucedía. Y ahí terminaba el relato. No sabríamos nunca que la fe de este hombre era falsa. La fe de este hombre era falsa. No lo sabríamos, sino porque el mismo relato nos lo dice más adelante. Y precisamente tampoco lo sabíamos porque el mismo Pedro lo evidencia. Ahora, hasta el mismo Felipe ni siquiera distinguió la fe de este Simón como falsa, como también la de los samaritanos. Él mismo tampoco la pudo distinguir. Ahí andaba con él, Simón el mago andaba con él, andaba para allá, para acá, como una especie de discípulo con el mismo Felipe, y el mismo Felipe no le reprendía por su fe falsa, por supuesto. Era difícil para Felipe saber, o no podría saberlo, pero precisamente hasta que Pedro llega, enviado juntamente con Juan para ayudar a Felipe en este avance evangelístico que se estaba dando en Samaria, es cuando evidencian la fe falsa de este hombre. Vean el versículo 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, es peculiar, hermanos, cómo es que este es el primer esfuerzo evangelístico fuera del entorno de la iglesia de Jerusalén, y cómo en ese fervor evangelístico, en ese celo evangelístico que tenía Felipe y los que iban por todas partes siendo esparcidos, comenzaron a predicar de Cristo, y cómo es que en ese lugar de Samaria, probablemente Sicar, ahí se comienza a prender diríamos, un fuego evangelístico, un ardor evangelístico, de tal manera que la gente comenzó a creer, y aún hasta el mismo mago que los engañaba también creyó, y Felipe quizás estaba eufórico por todo lo que pasaba, por todo lo que sucedía. Pero tengamos cuidado, no toda la gente que dice creer realmente cree. La razón por la cual Pedro y Juan fueron allí es algo que también nos deja un poco confundidos. Esta es una parte problemática del pasaje. ¿A qué fueron Pedro y Juan? Yo de primera instancia diría fueron a ayudar a Felipe en ese celo evangelístico. Felipe estaba evangelizando toda la ciudad, la gente comenzaba a creer y necesitaba ayuda de gente madura que viniera a ayudarle para comenzar a fortalecer y a formar una iglesia en aquel lugar. Pero las razones por las cuales fueron Pedro y Juan son problemáticas. Vean por favor, hermanos, versículos 15 al 17. Lean, dice: los cuales... No, otra vez. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta razón por la cual Pedro y Juan fueron allí es realmente algo difícil, más. Es algo difícil. Porque dice que fueron para orar por ellos a fin de que al imponerle las manos recibieran el Espíritu Santo. Ahora es peculiar, ¿por qué Felipe no lo pudo haber hecho? ¿Por qué Felipe no lo pudo haber hecho en este caso? ¿Por qué no pudo haber orado por ellos para recibir el Espíritu Santo? Y segundo, si tenían que orar por ellos sin poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo, entonces esto podría marcar un precedente también en la práctica de las iglesias hoy día. Así que es un poco difícil este pasaje, y sin desviarme de mi tema, porque mi tema es el fervor evangelístico, el celo evangelístico, quiero explicar un poquito esto y no voy a extenderme mucho, solamente diré de manera muy sucinta o breve algo, pero necesitaré en otra parte, y eso sí, voy a necesitar en otra parte volver a este relato, porque también hay otro relato similar en el libro de los Hechos, donde se observa la misma circunstancia, y voy entonces a retomar la explicación que hoy voy a dar de manera muy sencilla, pero les voy a decir lo que algunos piensan respecto a esta situación como una posible explicación según su apreciación de este hecho. El problema está aquí, que Felipe había evangelizado, la gente había creído, el mismo Simón había creído, y después cuando escuchan que la gente de Samaria creyó, entonces los apóstoles que están en Jerusalén mandan a Pedro y a Juan, 2 apóstoles, para que vayan a Samaria, y cuando estos llegan, el propósito especial de Pedro y de Juan es orar por ellos, imponerle las manos y que reciban al Espíritu Santo. Ahora,
¿Cuál es la explicación que algunos piensan respecto a este hecho? Algunos dicen que en realidad nunca fueron verdaderamente convertidos bajo la predicación de Felipe. Incluso dicen que el fervor evangelístico de Felipe no le permitía de pronto observar realmente las convicciones de las personas, de tal manera que cuando Felipe evangelizaba era lo que es prácticamente el evangelismo decisionista de hoy día, tratando de arrancar alguna decisión o manifestación de creencia en algunos. Por eso es que Pedro y Juan y los apóstoles, sabiendo del fervor evangelístico de Felipe y no tanto su conocimiento acerca de la salvación, tuvieron que mandarles a Pedro y a Juan para que realmente fueran convertidos a la predicación de Pedro y de Juan. Así que esa es la explicación que algunos dan. Cuando Pedro y Juan vinieron, realmente entonces confiaron en Jesús y recibieron al Espíritu Santo. Eso es lo que algunos creen respecto a este pasaje. Ahora otros dicen que ellos fueron verdaderamente convertidos con la predicación de Felipe, pero después, en una experiencia posterior, recibieron al Espíritu Santo, y que esa es la norma que debe regir hoy día en todas las iglesias. Una persona debe ser salva y después de cierto tiempo y cierta cercanía y cierta búsqueda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vendrá a nosotros y se manifestará de manera muy extraordinaria. Esa es la explicación de otros, de lo que sucede. Ahora, también otros dicen que estos samaritanos fueron convertidos en respuesta a la predicación de Felipe, pero Dios, en un movimiento único, retuvo el don del Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan pudieran dárselos. El propósito era que con esto Dios estaba asegurando la continuidad de la iglesia de Jerusalén y la nueva iglesia en Samaria, para evitar una división o una falta de paternidad eclesiástica. Es decir, no eran creyentes surgidos ahí de la nada, sino que provenían de un esfuerzo evangelístico de la iglesia de Jerusalén, una paternidad eclesiástica, o más bien, como hoy día se dice, en realidad ni paternidad eclesiástica, una maternidad eclesiástica. Porque cuando nos referimos de pronto a las misiones y a la iglesia que la abrió, ¿cómo decimos que la iglesia es la qué? La iglesia madre, pero en este sentido también es una equivocación, ¿verdad? Pero bueno, hablando solamente en esta parte. Sin embargo, paternidad o maternidad es lo que algunos dicen en ese sentido, que lo que pasó allí fue una retención del Espíritu Santo con un propósito divino para no disociar el esfuerzo evangelístico de Felipe proveniente de la iglesia de Jerusalén y luego traerlos precisamente a la unión con la iglesia de Jerusalén en una cierta cercanía que los mantenga bajo el dominio o el deseo o la dirección de la iglesia de Jerusalén. Ahora, algunos dicen también que realmente sí fueron nacidos de nuevo y que recibieron el Espíritu Santo en el momento de la conversión, pero que lo que les faltó era precisamente obtener los dones, las gracias especiales del Espíritu Santo, y eso tenía que suceder precisamente con la imposición de las manos de Pedro y de Juan. Y a esto aluden pasajes en el Nuevo Testamento donde Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en él, que le fue dado por la imposición de las manos del presbiterio. Toman como esto, diciendo, sí, fueron convertidos, sí recibieron el Espíritu Santo, pero lo que les faltaba era en la recepción de esos dones especiales. Y por eso fueron Pedro y Juan a dárselos. Ahora, lo que yo creo y pienso, hermanos, respecto a todo esto, de acuerdo a toda nuestra postura teológica y nuestra postura escritural, del conjunto de toda la escritura, es que nunca debemos olvidar, primero, que el libro de los Hechos no está estableciendo las prácticas ni las doctrinas que deben surgir en todas las iglesias. Eso ya lo vimos al principio del libro de los Hechos. No se establece las prácticas como tales, sino que más bien nos está dando un relato de lo que ha acontecido y no necesariamente de lo que debe acontecer. Pero lo que es enseñado en la Escritura son dos experiencias, y esto es mi entendimiento. Lo que la Escritura sí nos enseña son dos experiencias en cuanto al Espíritu Santo en la vida de una persona. ¿Cuáles? En primer lugar, lo que la Biblia llama el bautismo del Espíritu Santo, y eso es la recepción del Espíritu Santo en la vida de una persona cuando cree en Jesucristo. Cuando escucha el mensaje de salvación,
Toda persona recibe el Espíritu Santo en ese momento. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él dice, bueno, algunos dicen, objetan esto diciendo, bueno, el sello es diferente a la recepción del Espíritu Santo. No, no hay un sello. Es decir, no viene el Espíritu Santo y te pone un sello y luego se va y ahí tienes el sello. No, el sello del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo. Esa es la forma de establecerlo. Es una especie de figura retórica, es una sinécdoque donde la parte se toma precisamente por la misma persona. El sello del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo en tu propia vida. Y cuando tú crees en Jesucristo, oyes el mensaje de salvación, entonces eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y esa es la primera experiencia que todo cristiano tiene en su vida. Recibe al Espíritu Santo cuando cree. Pero luego hay una segunda experiencia, y creo que es lo que tuvieron los samaritanos. Y parece haber sido más que un recibimiento del Espíritu Santo, es más bien lo que se llama en esta segunda experiencia para todo cristiano, la llenura del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿sed qué? Sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay dos experiencias en la vida de todo creyente. Cuando cree en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, y la Biblia le llama a eso el bautismo del Espíritu Santo. Lo recibes en ese momento. Y la segunda experiencia es la llenura del Espíritu Santo. Así que cualquiera que haya sido la experiencia que tuvieron los samaritanos, parece haber sido más que recibimiento del Espíritu, más bien una llenura del Espíritu Santo que siempre deberíamos desear y buscar, y que en cierta manera también se le puede llamar el empoderamiento del Espíritu Santo. Hoy que está de moda la palabra empoderar, ¿verdad? Empoderar a las personas, empoderar a las mujeres, empoderar a los niños, empoderar a todo mundo. Bueno, los cristianos también deben ser empoderados. ¿Cómo? Con el Espíritu Santo. Ese es el concepto bíblico. Vean lo que dice Hechos 1:8. Ustedes lo conocen. Pero ¿recibiréis qué? Poder. ¿Eso no es empoderarse? ¿Recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un creyente es empoderado no haciendo milagros y cosas como estas, sino predicando a Jesucristo. Porque recibe el poder, la llenura del Espíritu Santo, a fin de que pueda ser un verdadero testigo. Ahora, lo dejaré aquí porque, como dije, de manera muy sencilla y muy llana, volveré a ello más adelante en otra explicación similar, en otro evento similar, donde sí voy a adentrar un poco más a esta explicación. Simplemente les diré que lo que me parece que aquí sucedió fue precisamente la manifestación evidente y pública de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, esta situación trajo como evidencia la falsedad de la fe de Simón el mago. Vean el versículo 18 al 25 de nuestro pasaje. 18 al 25. Leamos. Dice, cuando vio Simón que por la imposición este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Anunciaron el Evangelio. Así que, hermanos,
Esta situación puso en evidencia la fe falsa de este Simón el mago. Es una fe falsa, evidentemente. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que él cree que la fe de Timoteo no es ¿qué? Casi, pero dice, no es fingida. No es fingida, porque incluso la fe también se puede fingir. Y Pablo le dice a Timoteo, estoy seguro que esa fe es verdadera en ti y que no es fingida. Y esa habitó en tu abuela y en tu madre. Así que tu fe no es fingida. Se podría fingir y puede evidenciarse una fe falsa, como sucedió aquí precisamente. Ahora es muy común, hermanos, confundir lo que es la fe. La fe salvífica, de hecho, debemos siempre recordar que no existe fe en una persona que pueda creer realmente a Dios. Una fe no es una fe innata, no proviene del hombre. No puede una persona tener una fe que pueda creerle a Dios, ni que pueda creer a sus promesas, ni que pueda creer a su palabra, y nunca la habrá si primero esa persona no ha nacido de nuevo y no ha tenido un nuevo nacimiento, porque el hombre muerto espiritualmente no puede tener fe. Pero aquí hay una pregunta, vamos a una cuestión importante que debemos contestar. ¿Se necesita fe para ser salvo, hermanos? Hermanos, hay dos requerimientos bíblicos: fe y arrepentimiento. Nunca pueden faltar. Ahora, ¿se necesita fe para ser salvo, hermanos? Sí, por supuesto que sí, no deberemos dudarlo. Se necesita fe para ser salvo, pero ¿cómo tener o cómo lo puede tener una persona que está muerta espiritualmente? ¿Cómo puede tener esa fe? Así que existe una especie de paradoja teológica y que se manifiesta en ese asunto. ¿Por qué? Porque se necesita tener fe para nacer de nuevo, pero para tener fe necesitas primero nacer de nuevo. Así que para nacer de nuevo requieres fe. Para poder ser creyente requieres fe, pero para poder tener fe primero debes ser creyente. Y esta es la paradoja. ¿Cómo se arregla todo este asunto? ¿Cómo sucede? Cristo le dijo a Nicodemo que él necesitaba nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y no está hablando necesariamente físicamente, no le iban a abrir los cielos y ver el reino de Dios. No, necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para que tu entorno espiritual, para que tu visión espiritual realmente se pueda abrir a lo que es el reino verdadero de Dios. Y no lo puedes reconocer, no lo puedes entender mientras no nazcas de nuevo. Pero Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cuando le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿primero creo o primero nazco? Es una paradoja, por supuesto, que hoy no vamos a contestar, por supuesto, ya hemos hablado anteriormente, pero no lo voy a recordar porque es una explicación larga en este sentido y lo veremos en otra ocasión. Pero lo que sí quiero decirles respecto a esto, hermanos, es que esto ha hecho que muchos confundan el asunto de la fe y que se confunda lo que es la fe falsa. De tal manera que hoy es muy difícil distinguir al principio si la fe de una persona que dice profesar creer en Cristo es realmente verdadera o es falsa. Normalmente, por costumbre, por tradición y porque es conveniente y porque nos llena de orgullo el saber que le testificamos a alguien cuando le preguntamos, ¿creyó en Cristo? ¿Entendió lo que le dijo? Sí. ¿Y ya cree en Cristo? Sí. Normalmente decimos, esa persona es salva, es creyente. Porque nos conviene decirlo, porque no queremos que nuestro esfuerzo evangelístico se vea frustrado. Y de pronto yo me he encontrado con gente que dice, y le tratamos de corregir, pero acuérdese que usted, me acuerdo que cuando estábamos una vez nos dieron un curso para aconsejar a las personas que van a pasar al frente y toman una decisión. Digo, tengan mucha sabiduría de parte de Dios para corregir a las personas de tal manera de llevarlas al entendimiento correcto. Y da un ejemplo, dice, bueno, una persona que pasa al frente le tienen que preguntar, ¿por qué pasó al frente? Bueno, yo pasé porque pues quería que oraran por mi familia, porque está pasando. No. Y dice, ¿en qué momento corregirle? Decirle, no, pero el predicador dijo que los que quisieran pasar al frente, los que habían creído en Cristo, sí. Entonces, ¿usted creyó? Sí, yo creí en Cristo. Entonces usted pasó por al frente, sí, correcto. Bueno, y ahora usted que ya creyó en Cristo, esta es una persona que es salva. Bueno, es que realmente no lo sé yo porque, corríjale, dice, hay que ayudarle. Esta persona decirle, mira, si usted cree en Cristo, es salva. Si usted no cree en Cristo, usted está perdida. Entonces, ¿usted está qué? ¿Usted creyó en Cristo y usted es qué?
Salva. Correcto, muy bien, y así vamos. Le vamos corrigiendo a una persona que en realidad no ha entendido ni comprendido el Evangelio, y bajo esta perspectiva es muy difícil, hermanos, después distinguir lo que es la verdadera fe o la falsa fe. Déjenme decirles cómo es que algunos confunden, o con qué confunden la fe. Muchos confunden la fe con un sentimiento de pertenencia. Muchos piensan que asistir a la iglesia y hacerlo de manera regular y fiel, entonces ya pertenecen a la familia de Dios. Y dan por hecho que la fe de esa persona es una fe verdadera. Incluso nosotros también creemos que estos hombres o estas personas o mujeres han tenido una fe verdadera, son gente convertida y pertenecen a la familia de Dios, y por ello es que no tenemos ningún reparo en llamarle a estas personas hermanos. Y indiscriminadamente le llamamos hermanos a toda la persona que viene 1, 2, 3 veces, hermano. Es más, a la persona que viene inmediatamente el primer día o la primera vez, rápido le llamamos hermano, aún sin indagar realmente si cree en Cristo. Ahora, no es que dudemos de la persona, pero somos muy prontos de manera para llamarle hermanos a todos. Con eso se confunde a veces la fe. Otros confunden la fe con un gusto por las formas religiosas. Es decir, se sienten bien dentro de un ambiente religioso, porque esto les hace sentirse de forma segura. Esto normalmente sucede con aquellas personas que han nacido dentro de una familia cristiana y que asisten desde pequeños a una iglesia. Y es un error pensar o suponer que porque a un niño le gusta orar, que porque a un niño le gusta oír lecciones bíblicas, porque a un niño le gusta expresar que cree en Dios, entonces por eso es un verdadero creyente y asumimos que ya son creyentes. Déjenme decirles que prácticamente todos los niños dicen esto. Pregúntenle a todos los niños y la mayoría les va a expresar todo ese sentir y deseo. Pero cuando ellos son grandes, entonces niegan todo eso con su conducta e incluso hasta con sus palabras. Y a mí me ha tocado tener que hablar con algunos que de niños conocí aquí, que pasaban aquí al frente, que oraban, cantaban y participaban, de pronto confrontarlos porque su vida se ha disipado totalmente y me han dicho ellos, yo ni creo en Dios. Me han dicho así, ni creo en Dios. Y he tratado de exhortarles y me siento todavía más mal cuando comienzan a blasfemar el nombre del Señor. Me ha pasado ya en 3 o 4 ocasiones. Eso es terrible. Pero algunos pensaban que tenían fe verdadera. Y otros confunden la fe con una extraña atracción de algunas prácticas aparentemente espirituales. Es por eso que en el futuro algunos dirán que hicieron milagros y que echaron fuera demonios, pero el Señor les va a decir, nunca les conocí. Les gustaban esas cosas. Les gustaban ir a orar por enfermos, ir a orar por un endemoniado, ir a hacer tal cosa, porque todas esas cosas, incluso hasta se ufanaban. Vea, yo fui a orar y le puse las manos y se sanó tal persona, o estoy orando y por mi oración se sanaron, o estoy orando y el demonio salió de aquella persona, incluso cosas como estas. A alguna gente les gusta tiene una extraña atracción por esas cosas aparentemente espirituales y con ello piensan que su fe es verdadera. Pero el Señor dice, no, nunca los conocí. Ahora, hermanos, este ejemplo de Simón el Mago debe ponernos siempre a nosotros, no en duda de nuestra salvación, ni tampoco de la salvación de otras personas, sino más bien en la convicción profunda del por qué nosotros decimos creer en Cristo y en la verificación real de que somos nuevas criaturas, si bien imperfectas, porque no lo seremos hasta la venida de Cristo o cuando vayamos a la presencia de Dios. Pero una de las evidencias es el deseo de crecer a la estatura del varón perfecto y la manifestación del fruto consecuente de ese crecimiento. Pero sobre todo, una de las evidencias primarias, hermanos, una de las evidencias primarias, primigenias de una verdadera conversión es el celo evangelístico. Que si realmente has creído, vas a querer compartir a Cristo. Y que si no ha crecido actualmente en nosotros, que ya debió haber crecido, es porque
se ha vuelto y se ha mantenido primitivo, rudo, y a veces se ha diluido. Pero necesitamos arrepentirnos y hacer las primeras obras. Arrepiéntete y ya haz las primeras obras. Porque si en verdad eres un hijo de Dios, entonces debes tener un celo evangelístico. Proclamar a Cristo con tu familia, con tus amigos, con la gente que te rodea. No puede haber en nosotros, hermanos, un pensamiento de mantenernos quietos, expectantes, por años, por meses, por días. No puede haber eso, hermanos. No puede surgir eso. Y si ya surgió y es un verdadero creyente y existió en ti ese movimiento inicial de compartir a Cristo, bueno, ahora comencemos a retomarlo. ¿Cómo? Comienza a evangelizar. Comienza a compartir a Cristo. Comienza a testificar de Cristo. No hay otra forma. No hay otra manera. De veras, hermanos. No hay otra forma, como algunos piensan, bueno, es que primero debemos de orar. ¿Por qué quieres estar orando siempre? Bueno, queremos estar orando siempre porque no queremos actuar. Siempre. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Cuando Moisés iba a cruzar con el Mar Rojo y venían atrás de ellos los egipcios. De pronto Moisés, la gente comienza a decirle, ya, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Está el Mar Rojo acá, ya que vienen los egipcios, vienen contra nosotros. Y de pronto Moisés se sintió entre la espada y la pared y de pronto le dice al Señor, Señor, ¿por qué nos haces esto? ¿Qué vamos a hacer? Y de pronto, Señor, ¿por qué estás clamando a mí? Este no es tiempo de clamar. Levántate y cruza ese lugar, porque yo te mandé que vas a pasar por ahí y tienes que hacerlo. No puedes estar clamando todos los días, a fin de que el Señor despierte en ti un celo evangelístico. Ese ya está allí si eres un verdadero creyente. Solamente arrepintámonos por no haberlo fortalecido y comencemos a hacer las primeras obras. Comienza. No te vayas de aquí sin tomar un folleto. Atrás hay folletos. Tómalo. Compártelo. Y comienza a reforzar. Comienza a practicar. Te lo digo ahora, hermano, sinceramente. Sinceramente te lo digo que lo hagas. Pero también sinceramente te voy a decir que no lo vas a hacer. Yo voy a ver afuera y no lo vas a hacer. No se apuesta. No es ninguna apuesta. Pero casi creo que entre el saludo y las cosas y ponernos al corriente de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas con los hermanos, se nos va a olvidar nuestro celo evangelístico. Vamos a orar, por favor. Padre, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a hacer las primeras obras. Ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros en esta mañana puede decir o establecer que tenemos un fervor y un deseo creciente en el evangelismo, Señor. No. Quizás lo mantenemos, quizás se ha diluido, o quizás nunca lo ha habido en algunos. Pero te pido, Señor, que nos ayudes. Nos ayudes en esta mañana a que, siendo verdaderos hijos tuyos, comencemos a recobrar el celo evangelístico, a hablar a otros de Cristo, a hacer las primeras obras y dejar de excusarnos por cualquier cosa, por cualquier nimiedad, Señor, por lo cual decimos que no podemos hablar de Cristo. Repréndenos, Dios, reprende nuestro corazón y permítenos comenzar a hacer las primeras obras. Te lo suplico, Señor, y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.